No sé si te habrás dado cuenta, pero en España ya estamos en una guerra civil encubierta, podemos llamarla incluso una guerra civil blanda. Pero es que los civiles ya estamos peleándonos entre facciones, utilizando las redes sociales principalmente, y los políticos se están sirviendo de esta división. Es más, esta división ya ha llegado a otro nivel, que es el nivel del periodismo, donde se están justificando ataques, se están justificando agresiones a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, pero también al derecho a la información. Y ojo con esto, porque hay un punto de no retorno. Estamos a tan solo dos cosas que pueden ocurrir y que nos llevarían a este punto de no retorno. Quédate conmigo en este vídeo porque, uno, vamos a analizar a nivel no verbal la agresión que sufrió Bertrand Endongo en el Congreso del Diputado por parte de una compañera, presunta compañera. Digo presunta porque más bien del lenguaje no verbal verás, como te podré demostrar, de que se trata de una agresión por parte, al menos moral, por parte de esa periodista. Fíjate cómo incluso entre periodistas ya inicia a haber división. Y eso es muy peligroso. Todo este mecanismo, además, te lo voy a detallar, y eso es el motivo por el que te pido que te quedes hasta el final, porque te voy a explicar, te voy a detallar cómo funciona este mecanismo de degrado social impulsado por parte de los políticos, que consta de 10 pasos de manual, de los que ya se han cumplido 8, el sanchismo ha cumplido 8 y está a tan solo 2 pasos de llegar a ese punto de no retorno por el que en la Alemania nazi se acabó justificando la persecución de los judíos, en la Sudáfrica de los años 70, 80 se llegó a justificar el apartheid y en los regímenes fascistas italiano y franquista también se llegó a justificar la represión de los contrarios. Quédate porque todo esto lo vas a aprender y además es muy importante, muy interesante esto porque te enseñaré cómo todas estas prácticas no son nada diferentes de las prácticas de acoso que nosotros como padres denunciamos en los colegios de nuestros hijos. Y sin embargo, las estamos justificando, las estamos viendo a diario que la practican los políticos y parte de cierto periodismo hacia otro periodismo incómodo. Y sin embargo, toda normalidad. Qué curioso. Para nuestros hijos sí que lo defendemos, pero para nuestra propia libertad, la libertad de todos, sin embargo, miramos hacia otro lado. Lo vamos a analizar todo en este vídeo. Venga, vamos allá. Así es, la verdad que, mira, eso de la guerra civil, clima de guerra civil, porque somos los civiles que nos estamos peleando, es tremendo. Y yo me pregunto, ¿pero es necesario llegar a ese nivel de conflictividad? Si tan diferente tenemos el modelo de vida, ¿por qué no hacemos una cosa? Digo, en lugar de pelearnos para lo común, vamos a crear dos comunes, ¿no? Como hacen las parejas cuando tienen hijos y al final se divorcian. Hombre, no pueden tener un hijo uno, un hijo otro, ¿no? Pero muchas veces la separación es tan clara que al final uno está en una casa, otro está en otra, uno tiene una ropa, otro tiene otra ropa. Hay algunos casos extremos en que los niños tienen tablet, ¿no? Y tienen cosas que podrían ser comunes y para evitar que los padres se peleen o entren en conflicto, directamente cada uno le compra lo suyo, ¿no? Terrorífico, pero bueno, es lo que muchas veces ocurre debido a una división, una polarización extrema, ¿no? Y yo me pregunto, oye, mira, ¿por qué no llegamos a esto? En lugar de pelearnos y llegar a este conflicto, vamos a ver. Justicia, por ejemplo. Vamos a crear dos justicias, ¿no? Una justicia progresista, de izquierda, y una justicia conservadora. Pero al menos permiten a mi ciudadano elegir dónde quiero que vayan mis impuestos. Por ejemplo, hospitales, ¿no? Bueno, vamos a hacer hospitales o centro de educación, ¿no? Para uno y para otros, ¿no? También yo quiero que me atiendan. Vamos a ver después, al cabo de un tiempo, cuáles van a funcionar mejor. Ese va a ser un experimento social interesante. Vamos a ver quiénes van a gestionar mejor la sanidad, quiénes van a gestionar mejor la educación, la justicia. Sería interesante, ¿no? Te imaginas, bueno, te viene una demanda, ¿no? Y dices, bueno, me viene desde un juzgado de izquierda. No, 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 yo quiero que se me juzgue de un juzgado de derechas. También veríamos qué pasaría con el beso de Rubiales, ¿no? Obviamente, mira, también carreteras, ¿no? Vamos a hacer carretera para uno y para otro. Vamos a hacer que los barrios directamente, ¿no? Oye, mira, yo quiero tener vecinos solo de derecha o vecinos solo de izquierda, ¿no? Bueno, ese experimento más o menos se realizó hasta incluso de separar los baños, baño para gente de derecha, baño para gente de izquierda, restaurantes, ¿no? La segregación del apartheid
en la Sudáfrica de los años 70-80. Era eso. Y parece que vivían bien, ¿no? Vivían bien, ¿no? Los blancos estaban contentos y los negros también porque se relacionaban entre ellos. Tan es así que cuando decidieron quitar todo, en unas pocas décadas se invirtió la tendencia y los negros iniciaron a ejercer la hegemonía hasta el punto de querer volver al sistema anterior. Será que le gustaba, pero claro, ahora le gustaría, pero ser hegemones, ¿no? Entenderás que todo esto es un, es un sinsentido y es pura ironía, pero es a donde estamos yendo, con la información que está polarizada hasta el punto de que hay políticos que a medios de derecha que preguntan, pues no le quieren contestar, ¿no? Y a partir de ahí, esa evitación se convierte en rechazo, ese rechazo se convierte en ejemplo, ese ejemplo se convierte en una actitud, en un comportamiento extendido también a otros ámbitos, como son otros periodistas, hasta el punto de llegar a una deriva que estamos viendo incluso agresiones, los lanzamientos de micrófonos. Habitoquiles son una agresión. La actitud no verbal de esa periodista que increpó a Bertrand Endongo es una forma de agresión en el lenguaje. Ella está agrediéndole a él. Vamos a ver, de hecho, a nivel no verbal, qué es lo que ocurrió en esa situación y después te voy a explicar cómo funciona esta pauta, que son 10 pasos de manual que está aplicando el sanchismo para llegar a la separación total, para llegar o a una guerra civil o un apartheid, ¿no? Mira, vamos a ver, te voy a enseñar. Porque vamos ya un poco tarde, entonces os pediría que por favor intentéis condensar, porque vamos. Bertrand Endongo hace una pregunta y alguien dice, vamos un poco tarde, como evitando esa pregunta. Bertrand entiende que eso es una exclusión, una discriminación hacia él. No sé si por el color de piel, seguramente por la cabecera periodística que representa. Bertrand sigue hablando y le interrumpen, le quitan el micrófono. Primero le quitan el micrófono, una forma coactiva de silenciarle, una forma agresiva. Le interrumpen también. Él sigue y le interrumpe. Fíjate cómo va la escalada de la situación con la que quieren completamente anular a Bertrand Endongo. Cuando te pasas por aquí, porque no lo sueles hacer muy habitualmente, porque te interesa muy poco. Igual te pasa por aquí porque no lo suele hacer habitualmente. Fíjate cómo la voz de atrás lo que hace es personalizar el conflicto, acusándole a él, descalificándole a él. Fíjate cómo va la escalada. Él levanta la voz. Pero hay una cosa que se llama respeto y no le he dado la palabra. Y la otra dice además, invierte los roles y dice, pero una cuestión de respeto. Quiero escuchar a los periodistas, si quieren hacerme preguntas, sí que les ruego que se callen. Fíjate cómo en tono imperativo, esta mujer, cerrando los ojos con aire soberbio, dice, quiero escuchar a los periodistas que están haciendo las preguntas. Entiendo yo aludiendo que Bertrand Endongo para ella no es un periodista, que es un simio. Por tanto, discriminándole. Miren, para mí es un ruido de fondo, Para mí es un ruido de fondo, ninguneando, quitándole importancia a él. Cuando yo he dicho es un simio, es una pregunta, no es una afirmación mía. Bertrand Endongo pierde la paciencia porque se siente discriminado y quiere defenderse. Y que llegamos al extremo del que aquí quien quiere defenderse, al final, ¿qué es lo que hace? Pues acaba mostrándose como siendo señalado como el que ataca. Te estás defendiendo, pero al final te señalan como que eres el que está atacando. Brazos en jarra, como perdiendo la paciencia, tratando de mostrar autoridad. Es la portavoz de Sumar, es la que ha sustituido a Íñigo Errejón. ¿Preguntas de periodistas de verdad? Gracias. Preguntas de periodistas de verdad. Por tanto, descalificando profesionalmente a Bertrand Endongo. Sí, por un lado le quería preguntar sobre la reforma laboral. Ya ha llegado al Congreso. Le ningunean y hacen preguntas como si fuera un niño disruptivo en una clase y la maestra estuviera pasando de él. Fíjate si tiene un hijo que es así, bueno, pero es que Bertrand Endongo no es que tenga necesidades especiales, ¿no? Simplemente le han llevado a esa situación límite, y además le están apartando. Victoria. Se desata una bronca
la reforma laboral ya ha llegado. Y aquí vemos perfectamente eso es una cosa, dos personas que se acercan con una inclinación del cuerpo ofensivo hacia Bertrand Endongo, tanto que el eje del cuerpo de Bertrand Endongo, podemos verlo de la silla, el eje del cuerpo de Bertrand Endongo está retraído, es retraído porque, bueno, él está en una actitud de defensa. Al Congreso y... Sí, vamos fuera. Cintia. Venga. Vamos fuera. Y ahí levanta la sesión. Como, hemos tenido que terminar la clase porque su hijo es un hijo disruptivo y no sabe estar en clase. Eso es lo que quieren demostrar, cuando sin embargo es el clásico alumno que ha hecho una pregunta y la maestra lo ha ninguneado y otras compañeras, en este caso femeninas, le han arremetido contra él. ¿Quién ha ejercido la discriminación? ¿Quién ha ejercido la violencia? Vamos a poderlo ver y de hecho, fíjate cómo luego público añade el agitador, como que el agitador es el que se ha defendido. Bertrand Endongo, aquí lo tenemos, el agitador ultra, además, doble descalificativo, dinamita, verbo claramente ofensivo, la rueda de prensa de Sumar en el Congreso e impide el trabajo de los periodistas. Esta es la manipulación informativa que acompaña la justificación, la racionalización de este acto. Tenemos también un comportamiento de La Sexta, ¿no? Javi Martínez dice, qué vergüenza lo que acaba de pasar en La Sexta. En este programa de Ferrera, de repente dan una exclusiva, una exclusiva. Un activista ultra boicotea una rueda de prensa en el Congreso. Es decir, que se ha colado un activista, descalificándole del tema de periodista. Lo veo y es Bertrand Endongo haciendo preguntas normales. Pero fíjate cómo tratan de cambiar, no es cambiar el relato, es reconstruir la historia. Esto es terrorismo semántico del que hablamos en unos vídeos, en un directo con Cristina Soto. Eso es el terrorismo semántico. Fíjate cómo la realidad es cambiada totalmente por un relato impuesto. Además, un activista ultra boicotea una rueda de prensa en el Congreso. Fíjate que deriva, fíjate que delirio, ¿no?, de transformación, tergiversación de la realidad. Y aquí vemos perfectamente el lenguaje no verbal. Aquí se ve perfectamente. Bertrand Endongo levanta el dedo, que también eso es, pero no apunta a ellas, lo levanta hacia arriba. Ellas están rompiendo la burbuja de seguridad de Bertrand y entrando dentro de su zona de seguridad. Bertrand se tiene que retrotraer. Y la mujer sí que utiliza el dedo a modo de cuchillo para indicar a Bertrand, claramente. Y entrando además dentro del espacio vital de Bertrand. Fíjate cómo este dedo está en el eje de su mano. El índice de Bertrand está arriba, pero el índice de la otra mujer inclinada en una posición de poder de arriba hacia abajo para poder arremeter es una posición de agresión. Fíjate cómo Bertrand en ningún momento le apunta a ella, pero ella sí. Y luego le señala, creo, la salida u otra. Aquí dice el grupo parlamentario Vox, en Sumar quieren silenciar a los periodistas incómodos y por eso le insultan. Señalan e intentan expulsar del Congreso. Preguntar por la imputación de Mónica Oltra en el caso de las menores tuteladas abusadas no es un ataque, es una obligación. Quiero escuchar a los periodistas que quieren hacerme preguntas, así que les ruego que se callen. Para mí es un ruido de fondo, ¿eh? Y Es ahora curioso que ruega con un imperativo, que se callen, que decir, con desprecio, ¿no? Por tanto, ese ruego no es nada educado, porque el imperativo borra el ruego. preguntas de periodistas de verdad, gracias. Sí, vamos fuera. Bueno, pues para que lo sepa todo el mundo, los periodistas han decidido hacer boicot a esta rueda de prensa. Nosotros siempre atendemos a todo el mundo. A nosotros jamás nos verán hacer lo que ha hecho la portavoz de Sumar, enfrentándose con un periodista tras haber sido preguntada por la imputación de Mónica Oltra por esa colaboración en el encubrimiento de los abusos a menores tuteladas por parte de su marido. No tenemos ningún problema en responder a ninguna de las cuestiones, jamás lo hemos hecho y jamás lo haremos porque es nuestra responsabilidad atender a la gente que viene aquí a trabajar y que tiene derecho a saber qué es lo que opinamos los distintos grupos políticos porque es nuestra responsabilidad y jamás vamos a caer en lo que está haciendo la izquierda. Luego veremos cómo tergiversan información sobre Vox teniendo la oportunidad aquí de escuchar de primera mano lo que está diciendo un portavoz o cualquiera de nosotros que estamos aquí en el Congreso.
cuerda y sensata Pepa Millán, que dice, es nuestra responsabilidad. Quien está viniendo menos a esa responsabilidad es el poder político de ciertos partidos que además llevan la situación a un límite para después justificar sus propias acciones, tergiversando y retorciendo la realidad. Es perverso. Y se ve perfectamente lo que es una agresión moral de estas dos muchachas a Bertrand. ¿Quién está teniendo una actitud violenta aquí? ¿Quién? ¿Qué parte? 2 contra 1. Uno que está sentado, las dos de pie. Una de las dos que está invadiendo la burbuja vital del otro. Una que está inclinada hacia él de manera ofensiva, que le apunta con el dedo. Y aún así quieren hacer parecer lo contrario. Y hay gente que se lo cree. Pero al igual que hay gente que se lo cree, hay gente que lo justifica. Escucha. Lamentablemente tengo que empezar mi intervención con una condena rotunda y firme a los hechos que han sucedido aquí esta mañana y que tienen responsables claros, porque una vez más hemos visto cómo hay personas que acceden a esta sala, se dedican a perturbar y a impedir el normal funcionamiento democrático de lo que tiene que ser la necesaria interlocución entre la política y los medios de comunicación, entre los... ¿Te imaginas que sucediera esto a tu hijo en un colegio y luego viniera, ¿no?, o profesor que dijera, no, es que su hijo está molestando todo el día, ¿no? El que está molestando está haciendo preguntas porque no comprende o porque quiere conocer. Lo que pasa que el profesor pues, le tiene manía y además hay otros profesores como el Pachi López que lo justifican. Es terrorífico esto. Los políticos y los periodistas. Son activistas de ultraderecha que se dedican a insultar, a acosar y a amenazar a todo aquel que no comulga con sus planteamientos y por lo tanto... Lo mismo, que su hijo es un impresentable, que su hijo es una persona violenta, que su hijo agrede a las compañeras. Y tú te lo crees, porque te lo está diciendo una autoridad, ¿no? Se comportan, tanto aquí como en la calle, no como periodistas, sino como verdaderos matones de patio de colegio. Lo llama matones de patio de colegio. Fíjate cuántos descalificativos. Es gente que acaba de reventar una rueda de prensa y que no merece... Y han reventado una rueda de prensa sin... Eso es como, mira, eso es como la rueda de prensa de Zelensky con Trump. Va Zelensky, revienta la rueda de prensa y la gente mira a Trump como que es el que ha provocado todo esto, como que él le ha agredido. No, vamos a ver. Si el otro ha provocado esa situación. De fascistas con toda la profundidad... Fascista, además. ...del término. Y los fascistas no pueden ganar a los demócratas, por eso estoy aquí. Además se tildan de demócratas. Es decir, estamos en un punto en el que, ¿quién lo decía? ¿No? Que llegará un momento, era Orwell, ¿no? Que llegará un momento en el que los fascistas serán aquello que llamarán fascista a los demás, ¿no? Por eso estoy aquí diciendo lo que pienso frente a esta gente que hubiera querido que no estuviera. Que no... Lo normal es que todos los periodistas a estas afirmaciones se fueran para defender su propio gremio, ¿no? Porque imagina que cambia la cosa de que haya otros que estén gobernando en un futuro. Y entonces, si se ha justificado esto, los otros también lo harán. Es decir, una cuestión que va con la libertad de todos. No podemos caer en la inmediatez de una parte sola de la alternanza política, porque en cualquier momento esto puede cambiar y si justificamos esto hoy, entonces lo justificarán cuando les pase a ellos porque otros gobiernan. O es que pretenden hacerlo para que otros nunca gobiernen. A lo mejor, ¿no? Tenemos también Pachi López, por tanto, condeno firmemente el saboteo de la rueda de prensa de Sumar, ocurrido esta mañana, fascistas, ultraderecha, fíjate cómo descalificativos, todo descalificativo. No se comportan como periodistas, no les tratan como periodistas más bien, ¿eh? Y se defienden, y al defenderse entonces son atacados. Y la defensa se convierte en una oportunidad para que otros entonces le señalen, le descalifiquen. Lo mismo pasó con Mónica García, que dijo esto, el mismo que me acosó en la puerta del colegio de mis hijos, el mismo provocador y agitador de la ultraderecha a la que la derecha defiende porque no saben cómo comportarse en democracia. Y todo por ocultar algo que les resulta realmente incómodo, que es que esta muchacha había sido abusada por el marido de Mónica Oltra. Reiteradamente, la entrevista es terrorífica, la recomiendo leer, sobre cómo reiteradamente este hombre entraba en la habitación y abusaba de ella con total impunidad y como que al día siguiente, si tenía gana, volvía
Y ella durante un tiempo se callaba y luego, lo curioso de todo esto, que cuando ella fue a la policía, fue a denunciarlo, la consellería, fíjate, encargó al agresor un informe. ¿Cómo vas a encargar al presunto agresor un informe para que él se pueda exculpar? Es increíble la perversión. Y claro, ¿quién era la consellera? La mujer de ese hombre, Mónica Oltra. ¿Eh? Brutal. Quiero decir, recomiendo leerla. Voy a poner esta entrevista. Y claro, esto le pasa a Bertrán Endongo y le pasa también a Vito Quiles, ¿no? Esto es lo que ocurrió ese mismo día. Dar todo mi apoyo a los periodistas del Congreso de los Diputados y de cualquier otra sala e institución y por supuesto vamos a estar a su lado apoyándoles en cualquier iniciativa que consideren oportuna. Muchas gracias. Portavoz, ¿se puede seguir defendiendo a Mónica Oltra cuando la justicia ha confirmado su procesamiento por encubrir abusos sexuales de una menor? ¿Pero por qué no cree en la libertad de expresión? ¿Ejerce usted la libertad de expresión? Una vez que se crea el relato, ¿qué es lo que ocurre? Que hasta las televisiones públicas se permiten ataques que podrían ser compatibles con ataques xenófobos, como el de Javier Ruiz. Compatible, digo, susceptible de ser considerado. Vamos a escuchar. ¿Qué hace esta gentuza? A mí me sigue fascinando una cosa. ¿Qué hace esta gentuza entre los periodistas? ¿Qué hacen estas especies invasoras como si fueran uno de nosotros? ¿Qué hace esta gentuza? Especie invasora, ¿se refiere por el color de piel? Especie invasora. Pero no había dicho su compañera. Estamos hablando de televisión española, RTVE. Es compañero de Silvia Insaurrondo. No decía de Silvia Insaurrondo que esas personas venían desde otros países a aportar su talento y a contribuir. Pero cuando su contribución no te gusta, no te sirve, no sirve tus intereses, entonces sí que el desprecio, hasta incluso el ataque susceptible de ser considerado ataque xenófobo, se legitima, se justifica. La gente acreditada en el Congreso es una cosa que uno no termina de entender. Yo creo que es muy... A mí me sigue fascinando una cosa. ¿Qué hace esta gentuza entre los periodistas? ¿Qué hacen estas especies invasoras como si fueran uno de nosotros? Imagina que dice especie invasora. Imagina un profesor en tu colegio, tú adoptas a un hijo de otro país que viene de piel negra, ¿no? Y, bueno, tiene una forma de ser, tal, lo que sea, ¿vale? En fin, no entro ahí. Pero en algún momento escuchas a un profesor diciendo que tu hijo, justificándole en base a un comportamiento que pudo haber tenido, incluso provocado por parte de otro, entonces te llaman un día, ¿no? Y dice, bueno, y dice, no, es que su hijo agredió a un compañero. Claro, agredió a un compañero, pero ¿qué le hizo ese compañero para que le agrediera? Primero. Y segundo, dice, no, es que su hijo es una especie invasora. Imagínate que a ti, en un colegio, un profesor dice de tu hijo que es una especie invasora porque tiene un comportamiento que no le gusta, incluso cuando ese comportamiento lo ha tenido para defenderse. Que en todo caso ni siquiera ha llegado a ser una agresión por parte de Bertrán, simplemente ha formulado una pregunta. Una pregunta lícita, además, porque se refería a un miembro del partido que estaba ahí en rueda de prensa. A partir de aquí se ha publicado incluso la Asociación de Periodistas rechaza comportamiento contrario al derecho a la información. Y además tratan de normativizarlo, eso que ha sucedido como un comportamiento contrario al derecho a la información. Entonces, ¿qué es el derecho a la información? Hacer preguntas que convienen al preguntado. Eso es el derecho a la información. Están distorsionando lo que es el sentido semántico, el significado semántico de derecho a la información, limitándolo. La Asociación de Periodistas Parlamentarios rechaza una vez más de manera contundente el comportamiento de alguna persona acreditada en el Congreso, ni siquiera los llama periodistas, que continúan alterando, impidiendo el funcionamiento normal de la rueda de prensa, de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios y que distorsionan el derecho a recabar y transmitir información veraz. Lo están juzgando, pero no están calificando qué tipo de comportamiento está teniendo esa persona. ¿Cuál es el comportamiento? Dice simplemente que altera el funcionamiento normal, pero ¿qué comportamiento está teniendo? ¿Cuál es el comportamiento que tú tildas como que está alterando? No existe, no lo pueden justificar y por tanto recurren a un descalificativo. Una mayoría de periodistas parlamentarios, ¿cómo que una mayoría? ¿Cuántos? ¿Se ha votado esto? Y sobre todo, ¿esto qué es? Es una asociación. ¿Y por qué no le permitís entrar a esas personas en la asociación? Les estáis discriminando. ¿Por qué discrimináis a Vito Quiles, a Bertrán Endongo y no le dejáis entrar en esa asociación? Discriminación como el apartheid de Sudáfrica.
Frente a estas actitudes, la PP declara su firme propósito en seguir desarrollando el trabajo informativo con respecto a tal, su rotundo rechazo a quienes amenazan. ¿Quién estaba amenazando ahí? Eran esas dos muchachas que estaban amenazando a nivel no verbal a Bertrand Ndongo. Amenazan. ¿Dónde está la amenaza? Insultan, señalan en las redes sociales a los periodistas que reclaman que no se obstaculice el trabajo informativo del Parlamento. Bueno, esto posiblemente Bertrand en algún momento pudo haberlo hecho, pero hombre, vamos a ver. Si se está señalando, doxando se dice, ¿no? A personas por el otro lado que están en el anonimato, señalándola. Que entonces, una cosa la defendéis y otra no. Ah, qué curioso, ¿no? La PP recuerda su continua interlocución con todos los grupos parlamentarios, reiterando la necesidad de que la mesa del Congreso y el Senado tramiten con máxima urgencia la proposición de ley de normas del reglamento de la Cámara Baja que ha firmado la mayoría de los grupos parlamentarios. Es decir, aquí ya en la asociación que pide que esto se convierta en un nuevo reglamento, en una ley que regule y excluya y, por tanto, justifique que esta gente ya no pueda estar. Fíjate cómo se llega prácticamente al máximo nivel, por así decirlo, casi al máximo, al penúltimo nivel, el noveno de 10. Ahora te los voy a señalar todos, ¿no? Claro, aquí titulaba The Objective, motín de periodistas en el Congreso, urgen al PSOE a que acelere la reforma del reglamento. Fíjate, ¿qué es lo que pretenden los políticos para después sentirse legitimados en convertir esa discriminación en algo que ya no es discriminación, sino que es ley democrática? Es defensa de la democracia. Fíjate cómo se ultima el dar la vuelta a toda la tortilla. Y esto, aunque tú quizá no te has dado cuenta, es el resumen de los 10 pasos con los que los nazis llegaron a justificar el Holocausto, la represión de los judíos, con la que los blancos británicos llegaron a justificar el apartheid en Sudáfrica. Y vamos camino a ello. Hemos cumplido 8 de esos 10 pasos y te los voy a mencionar todo explícitamente y son lo que tú has visto aquí, ¿vale? Primero hay un pacto, con una parte, por tanto, se divide a la sociedad y se pacta solo con una parte para excluir a la otra. En este caso, los políticos de izquierda pactan con cabeceras periodísticas las preguntas y de esta manera pactan también el turno y excluyen a una parte. Eso es como si el profesor de tu hijo pactara con unos alumnos, ¿no?, unas ayudas que, sin embargo, tu hijo no entra ahí, y eso ya es una discriminación de tu hijo, ¿no? Debería atender a todos de la misma manera. Pues no. Existe este pacto encubierto, escondido. Ese pacto provoca que cuando entonces esa parte trata de hacer su trabajo y pregunta, ellos no contestan. Ese es el segundo paso. No contestar a las preguntas de esa parte que ha sido previamente excluida mediante pacto tácito, pacto oculto, pacto secreto, ¿vale? Lo hemos visto. No contestan, muestran indiferencia, hacen el vacío. Tú imagínate, ¿no? Un profesor que le hace el vacío a tu hijo, o otros niños que le hacen el vacío a tu hijo en el colegio. ¿Eso qué es? Eso es una forma de mobbing, de acoso, ¿no? Segundo paso. Tercer paso. Descalifica a aquellos que insisten defendiéndose. Fíjate, Pachi López, lo has visto, le llaman fascista, ultra, agitadores, ¿no? Cuando un profesor te llama del colegio, inicia a hablar de tu hijo con descalificativo para justificar su relato. Cuando previamente ese niño ha sido excluido porque no le gusta a tu profesor. Muy sencillo. Cuarto elemento. Medra para que los suyos le señalen que lo que has visto, ¿no? Entonces vuelve a esa gente con la que había pactado previamente y dice, oye, tenéis que excluir a esa gente, mostraros molestos. Fíjate, esas dos chicas, no sé si son periodistas o son de Sumar, ¿vale? Pero hay la asociación de periodistas del Parlamento que precisamente están haciendo esto, ¿no? Están señalando a una parte para que sea excluida. Cuarto, y todos esos puntos ya se están dando. Quinto punto, agrede físicamente, se legitima la agresión física, el lanzamiento de micrófono a Vito Quiles o incluso ese lenguaje no verbal que hemos visto en esas dos personas que arremetieron contra Bertrand Ndongo. ¿Bien? Y ahí tenemos el quinto, y se está dando. El sexto, se pacta un linchaje público en los medios, es decir, se eleva todo esto a otros medios de comunicación
que sirven como amplificador de lo que ha sucedido. La noticia de La Sexta, Agitador, Ultra, las noticias de Público, ¿no? Que sirven a esos políticos y a esos medios para arremeter definitivamente y consolidar una idea socialmente aceptada o aceptable de que esa gente debe ser excluida para justificar lo que va a venir después. Eso se hizo con los judíos. Cuando los alemanes decían que los judíos, bueno, habían venido a robarle el trabajo a los alemanes, que era usurero, la gran mayoría eran banqueros, por tanto eran usureros que se aprovechaban de los alemanes. Esa retórica. Bien. Sexto. El séptimo. Elevan esto incluso a medios de comunicación que deberían ser superpartes, ¿no? Deberían ser más neutros porque son medios de todos, como la televisión pública. ¿Has visto a Javier Ruiz con este ataque llamándole especie invasora? ¿Vale? Llega esto incluso a los medios públicos, es decir, se parasitan las instituciones públicas que deberían ser neutrales para que se posicionen con el fin de arrinconar aún más a esa parte que se pretende reprimir. Séptimo, y se está dando. El octavo, se justifican incluso ataques xenófobos. Lo que dijo Javier Ruiz es susceptible de ser considerado un ataque xenófobo y llegamos al punto en el que la realidad que comúnmente está aceptado que se debe rechazar inicia a justificarse bajo una serie de 7 premisas que se han dado y que convierten esa situación en una situación para invertir totalmente el sentido de las cosas. Se ha acabado la fase, hasta el punto 8, la fase de terrorismo semántico. Se le ha dado a una realidad, se le ha atribuido a una realidad un término que significa todo lo contrario. Ese es el terrorismo semántico. Finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos 2 puntos. Hasta aquí hemos llegado. Hemos llegado hasta este punto, el punto 8. Y nos faltan 2 puntos que están por venir. Y a partir de ahí entramos en un punto de no retorno. Ya es guerra civil. El punto 9. Se inician a tomar decisiones legales y normativas para consolidar esa realidad para la que se ha encontrado una terminología contraria que la describe. Por tanto, se convierte en norma esa visión distorsionada de los hechos. Y en el momento en el que se convierte en norma, es decir, se legisla, que es lo que están pidiendo, llegamos a que nos queda solo un único punto. La legislación lo que prevé también que son multas, sanciones, represión e inclusive condenas y penas que pueden llegar a la cárcel. Y cuando esto se implanta, estamos en un estado dictatorial. Estamos en la Alemania nazi. Estamos en un nuevo holocausto, entre comillas. Aquí no se llevan los periodistas al extremo de meterlo en un campo de concentración, pero entenderás que así es como se arrincona una parte de la sociedad y a esa parte de la sociedad no le queda otro remedio que luchar con la fuerza. ¿Qué es lo que está ocurriendo, que ha ocurrido en Ucrania con la invasión de Rusia? Lo mismo. Estamos viendo lo mismo. Y se ve cómo se hace creer que Putin es el invasor, es el malo, cuando se han cumplido esos 10 pasos hasta el punto de no quedarle otro remedio a Rusia que para salvar las poblaciones rusófonas ha invadido Ucrania. Pero tú, mientras tanto, a ti te lo han vendido para que te creas todo lo contrario. Esa es la descripción de los hechos, esto es lo que ha ocurrido y es terrorífico. Pero me gustaría saber si tú lo veías así y si este vídeo te puede ayudar a entender cosas, injusticias que pueden suceder en tu ámbito laboral, en el colegio donde van tus hijos o en los centros escolares donde acuden tus hijos, donde cada vez más los agresores, lo que se tildan de agresores, son más bien las víctimas que están tratando de defenderse de un ataque previo que, sin embargo, se ha ocultado, se está escondiendo, ha llegado de forma implícita, sutil, con subterfugios, pero que no deja de ser una forma de exclusión, de división y de ataque a esa parte que es señalada en el momento en el que trata de defenderse. En fin, quiero conocer cuál es tu opinión al respecto, si este vídeo te puede ayudar a comprender ciertas realidades, escríbeme en los comentarios. Si piensas de otra manera también, escríbemelo. Si tienes más argumentos contrarios, encantado de tener visiones de contrastes, ¿por qué no?
Y en todo caso, si te ha gustado, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.